Buenos días. Igual que ayer, agradecer nuevamente a la organización. Estamos justo a tiempo con el horario establecido y voy a aprovechar para repasar un poco los estadios previos que pues ya se comentó un poco por parte del doctor Solís. La semana pasada, el domingo, leí era un tweet, esta noticia, y este es un avance de qué tanto hemos tenido como mundo en general, o más específicamente en Estados Unidos, sobre la mortalidad del cáncer en los últimos años. Esto fue tomando en cuenta el periodo del 70 al 77 hasta 2007-2013. ¿Qué tanto hemos avanzado en controlar, en mejorar la supervivencia de los pacientes? Si ustedes ven por acá y por allá, ¿verdad? Ha habido un aumento casi que del 20% en la supervivencia y casi que en todos los tumores. Próstata es impresionante el aumento que ha habido, pero si vemos los que han tenido menos aumento, ha sido hígado y únicamente el páncreas es el que supera en ese sentido. Es decir, nos estamos enfrentando a una enfermedad que a pesar de todo el tratamiento disponible sigue siendo una enfermedad con alta mortalidad. Entonces, vamos a comentar o repasar brevemente cuál es el abordaje de la enfermedad según esta clasificación del Barcelona Clinic y aparte de esto vamos a enfocarnos en la parte médica del tratamiento, que es precisamente cuando ya todas aquellas terapias locales fallan. Tenemos este cuadro que para uno cuando era residente o para un estudiante es bastante sencillo porque si todo fuera así en oncología sería también bastante fácil. Encontramos un estadio y para cada estadio un tratamiento e incluso una supervivencia. Ya mencionamos que esta no es la única clasificación, que tiene varios conceptos como es el de migración del estadio. Tenemos también el concepto de downstaging, un paciente que al principio tal vez no era quirúrgico, aunque puede ser casi que una terapia de investigación, dar un tratamiento ya sea con embolización o una resección, pero una ablación, podemos convertirlo en quirúrgico. Y todo esto pues, nos ha generado aumentos en la supervivencia. Sabemos que no es la única clasificación, hay otras clasificaciones como TNM, Hong Kong, etc. Sin embargo, la clasificación del Barcelona nos toma en cuenta 3 puntos importantes de todo paciente. Ya mencionamos, el paciente con cáncer de hígado no solamente tiene el cáncer de hígado, no solamente tiene el hepatocarcinoma, sino que también tiene cirrosis. Y entonces esta clasificación nos posibilita poner en una balanza las dos enfermedades. No incluye, eso sí, otros marcadores pronósticos como la alfa-fetoproteína, otras escalas de estadificación hepática, pero es lo que tenemos. Entonces, les dije que íbamos a hacer un repaso breve del tratamiento y de las opciones terapéuticas que tenemos para cada estadio. En el estado muy temprano, que lastimosamente no lo vemos, usualmente lo veríamos más si realmente seguimos las normas que nos dicen que a todo paciente con cirrosis tenemos que hacerle un ultrasonido cada 6 meses. Cuando encontramos una lesión tan pequeña, la opción quirúrgica obviamente la que nos va a dar mucho mayor beneficio. No se ha comparado la cirugía versus el procedimiento ablativo, pero vean que las supervivencias medianas a los 5 años se acercan al 70%, tanto en cirugía como en ablación, cuando la etapa ya no es muy temprana, sino que es simplemente temprana. En este caso mencionamos una posibilidad que es la resección quirúrgica y aquí es importante conversar con nuestros colegas cirujanos para determinar realmente si es o no una resección posible. ¿Por qué? Porque antes se mencionaba que, por ejemplo, un paciente con hipertensión portal ya era una contraindicación absoluta para el tratamiento quirúrgico, pero hoy nuevas escalas como esta que está aquí graficada, lo que nos dicen es que no necesariamente la hipertensión portal per se
es una contraindicación, sino que tenemos que ver si la extensión de la hepatectomía o de la resección va a ser grande, va a ser pequeña, y de acuerdo a eso y a otras escalas como el MELT, podemos definir si el paciente puede o no beneficiarse de una resección. De ahí la importancia de seguir trabajando en equipo. Y todavía los criterios de Milán, que eran también fácil de aprender y fácil de aplicar, vemos, bueno, aquí no se ve bastante bien, pero en realidad puede ser que siendo un poco menos estrictos con los criterios de Milán y permitiendo hasta un nuevo criterio que se le conoce como el up to 7, es decir, hasta una suma del número de lesiones y del diámetro mayor de ellas hasta 7 centímetros, se alcanzan unas supervivencias bastante similares que con los criterios de Milán. Es decir, todo depende mucho del equipo quirúrgico con el que trabajemos. Incluso hoy tenemos facilidad con el uso de tecnología en Internet, de hacer nomogramas, de hacer medidas de predicción y determinar a priori qué tanta morbilidad tiene un paciente después de una resección quirúrgica, después de un trasplante. Por ejemplo, aquí, utilizando la dimensión mayor del tumor, el número de lesiones y la alfa-fetoproteína, podemos saber si un paciente tiene alto o menor o bajo chance de complicaciones post-trasplante. Ya el doctor Solís nos comentó bastante de la heterogeneidad de este estadio y estos son un resumen, un metaanálisis bastante ya antiguo, pero que instituyó el TACE como la terapia definitiva para estos pacientes en estadio intermedio, con una supervivencia mediana de alrededor de 36 meses. Sin embargo, y también lo acabamos de ver, vemos que tal vez el TACE no es lo principal, sino no era tanto la técnica, sino el escoger los pacientes. Y vemos cómo en los pacientes con partículas cargadas, que sería esta gráfica amarilla, la tasa de respuesta es bastante similar si utilizamos las partículas cargadas o si solamente utilizamos partículas esclerosantes. La supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global es muy similar. Pero nos encontramos con esto, que el doctor Solís lo puso bastante gráfico con diferentes imágenes del paciente en estadio intermedio. Lesiones que pueden ser o muy grandes, única, o varias lesiones múltiples, o un paciente que también lo clasificamos en un estadio intermedio como el paciente 4, pero que tiene una citis refractaria, una bilirrubina alta y que este paciente probablemente no sea candidato a esta terapia de embolización. Entonces, hay nuevas estrategias de clasificación, pero definitivamente muchos de estos pacientes van a llegar a esto, que es a necesitar a requerir tratamiento médico, que es propiamente pues, a lo que nosotros como oncólogos médicos nos dedicamos, al tratamiento médico del cáncer. Si me hubieran dicho que diera esta charla a ustedes hace 3 años, probablemente hubiera terminado acá, porque lo que teníamos hasta hace 3 años era únicamente un medicamento, el sorafenib. Sin embargo, hoy, 2018, en cuestión de 3 años, han surgido bastantes investigaciones, se han publicado bastantes estudios en los cuales vemos que ya no solo tenemos una terapia de primera línea, sino también varias alternativas de las cuales escoger y también terapias de segunda línea. Entonces, en este estadio, que es en el que nos vamos a detener, que es el estadio avanzado, vamos a hablar de la terapia sistémica y vean cómo, por lo menos hasta cuando se había publicado esta revisión, la supervivencia mediana era de 10 meses. Pero vamos a ver que si a un paciente puede recibir varias terapias, podemos llegar casi que a los 2 años con una enfermedad metastásica. Y para esto tenemos que recordar, lastimosamente, pero tenemos que recordar bioquímica y tenemos que recordar fisiología y farmacología, porque hoy sabemos que no es suficiente con bloquear una vía, sino que las vías de señalización tenemos que conocerlas bien porque ahí es donde va a subyacer la resistencia a estos fármacos. Sabemos a priori que la quimioterapia convencional, la quimioterapia con antraciclinas, la quimioterapia con cisplatino, con fluoropiridinas,
no sirve. Sinceramente da unas tasas de respuesta muy bajas, nunca se ha comparado con un estándar, nunca nos ha dado un beneficio global. Incluso en algunos pacientes puede ser detrimental administrar una quimioterapia en un contexto de cirrosis. Entonces, lo que se ha intentado es precisamente aprovechar esa ventaja que tiene el tumor de angiogénesis y buscar alguna alternativa de bloquear esta vía de crecimiento, esta vía de necesidad de sangre, por decirlo de una forma. Y esto lo hemos logrado con el uso de fármacos antiangiogénicos que lo que hacen es inhibir alguna de las quinasas de esta vía de señalización. El primero de estos estudios fue el estudio CHARP, ya tiene 10 años. En él se evaluó la administración de sorafenib versus placebo. Sabemos que no había hasta entonces ninguna terapia que produjera un beneficio en supervivencia y por eso la comparación fue con placebo y eran pacientes con este estadio avanzado. Importante, lo de los criterios eran también sujetos con un buen estadio funcional, un Child-Pugh de A, es decir, eso también es un poco difícil de encontrar en la práctica, puesto que la mayoría son pacientes que diagnosticamos tarde, que probablemente también por su enfermedad o su condición que la llevó a cirrosis, probablemente también es el paciente que no cumple con todas las citas, etcétera, o no cumple, no es adherente al tratamiento, pero en este ensayo por lo menos se incluyeron únicamente pacientes con Child-Pugh A. Hubo uno que otro Child B, como 2 o 3, pero la principal diapositiva es esta, que nos demuestra por primera vez una terapia que mejora supervivencia y en este caso fue el sorafenib, produciendo un beneficio no solamente en supervivencia global, sino en el tiempo a la progresión y el tiempo a la progresión radiológica. Si lo vemos en términos numéricos, más o menos la supervivencia mediana fue de 11 meses versus 8. Y la tasa de supervivencia al año fue de 44% versus 33%. No hubo un subgrupo que se beneficiara menos ni que se beneficiara más. Todos los pacientes de forma uniforme alcanzaban este beneficio en supervivencia. Sin embargo, con el tiempo también han surgido dudas de cuál es el paciente que más se beneficia, cuál es el paciente que podemos derivar directamente a esta terapia. Y un análisis ya con 10 años casi de experiencia con el uso de sorafenib nos demostró que habían un mayor beneficio del sorafenib cuando no había extensión extrahepática, es decir, cuando la enfermedad todavía estaba en el hígado, cuando también la causa de esa cirrosis era debida a hepatitis C. En contraste, por ejemplo, con un virus B, que es un virus que incluso en ausencia de cirrosis puede generar hepatocarcinoma. Entonces, distinguimos algunos criterios importantes que nos podrían definir a pacientes con mayor beneficio. ¿Cuál es la toxicidad que uno observa con el sorafenib? Básicamente es una toxicidad muy de clase, diarrea, síndrome de Manopié, alteraciones gastrointestinales, que son relativamente manejables. Tenemos afortunadamente el apoyo de enfermería, el apoyo del paciente es importante para que en cuanto tengamos estos síntomas, nosotros podamos también o hacer una reducción de dosis o agregar una terapia de soporte, como puede ser loperamida, como pueden ser cremas, etc. Este no fue el único estudio, este fue el ensayo CHARP, este otro es el ensayo de Asia-Pacific. En este ensayo la diferencia es que los pacientes eran, como su palabra lo dice, de Asia y ahí viene ya un problema, y el problema es que en Asia hay más hepatitis B que hepatitis C. Y esto, si se acuerdan de la diapositiva que puse hace un minuto, nos va ya a predecir que probablemente el beneficio del sorafenib no va a ser tanto. De hecho, la supervivencia mediana, en este caso la supervivencia global, fue de unos 7 meses y 6.5 meses para ser exactos versus 4 meses. En el estudio CHARP fue de casi 11 meses. Entonces, tenemos diferencias entre estudios que también podrían explicar estas diferencias en los resultados. Como les dije, la infección por hepatitis B era más frecuente en el Asia-Pacific,
y también era más frecuente pacientes con mayor número de tumor, un poco más de enfermedad extrahepática, es decir, no solamente lesión hepática, puede ser lesión ósea, pulmonar, etcétera. Y tal vez esto nos define entonces un grupo de pacientes que no va a tener el beneficio esperado. En Costa Rica nosotros también publicamos la experiencia con el uso del sorafenib y en nuestro medio la mediana de supervivencia se acerca más a lo que reportaba el ensayo SHARP con aproximadamente un año de mediana, y esto correspondía a que casi el 50% de los pacientes que le empezábamos tratamiento estaban vivos al año. Esto no es un esfuerzo aislado. En Latinoamérica y en el mundo ya se ha demostrado no solamente la eficacia, sino aquí ya la efectividad en la práctica clínica. En Latinoamérica vemos esta línea un poco más amarilla que no se vislumbra muy bien, pero que en realidad nos dice que los pacientes de nuestra región alcanzan unas medianas de supervivencia, que sería esta, de más o menos 13 meses. En comparación, por ejemplo, con Asia, de 9 meses, y tal vez con Europa, un poco siendo una mejoría en supervivencia. Es decir, varía también de acuerdo a la causa del hepatocarcinoma, la efectividad del sorafenib. Les decía, hasta aquí hubiéramos llegado si esta charla hubiera sido hace 3 años, pero afortunadamente en los últimos años hemos tenido nuevos ensayos. Publicado en el 2018, es decir, en este año, lo que hizo fue utilizar otra molécula, ya no sorafenib, sino este otro inhibidor de tirosinquinasa que se llama lenvatinib. El lenvatinib es un medicamento que también tiene un mecanismo de acción similar, tal vez un perfil de efectos secundarios distinto, caracterizado por más hipertensión. Eran pacientes también en estadio intermedio, y en este ensayo lo que se demostró era la no inferioridad del lenvatinib en comparación con sorafenib. Les digo, es un ensayo de no inferioridad. Cuando uno hace un ensayo de no inferioridad, es decir, de que yo no soy peor que el otro, lo hago usualmente porque hay un beneficio extra del nuevo fármaco. Sin embargo, ese nuevo beneficio aún lo desconozco porque en realidad las toxicidades son bastante similares. Y lo que demostramos, si lo vemos en este gráfico del lenvatinib, es esa no inferioridad. Los autores definieron la no inferioridad como 8% peor. Si yo estaba por debajo de ese 8%, me considero no inferior. Eso no pasó con otras moléculas, que es tal vez lo llamativo, porque se había intentado con sunitinib, se había intentado con lifinavir, rivaroxaban, etc., pero únicamente con esta molécula encontramos este hallazgo. Vemos que sí parece el lenvatinib mejorar lo que es el tiempo a la progresión. Sin embargo, en la variable principal, que era supervivencia global, que es la que nos importa, no hubo diferencias. Y los efectos secundarios fueron similares, 99% casi que en cada brazo, cualquier evento reportado. Entonces, pues a la fecha no le vemos todavía un rol para desplazar al medicamento sorafenib, con el cual tenemos 10 años de experiencia. También el año pasado se publicó el ensayo RESOURCE. Este estudio era dirigido a pacientes que ya habían utilizado sorafenib. La última dosis tenía que haber sido en los 10 semanas previos a la autorización. Obviamente era un paciente que tolerara bien el sorafenib porque va a tener efectos secundarios bastante similares. Y se le autorizaron al regorafenib o a placebo. El objetivo primario fue la supervivencia global, y en estos sujetos se demostró de forma estadísticamente significativa un beneficio a favor del regorafenib versus placebo. Entonces, tenemos ya una terapia en segunda línea que está produciendo que estos pacientes ya no vivan los 10.7 meses, sino en este caso podríamos decir que si el paciente utilizó sorafenib, se benefició hasta cierto tiempo y después estuvo expuesto al regorafenib, podía vivir más o menos unos 9 meses más en mediana. Obviamente pacientes viven más, algunos viven menos. Efectos secundarios del regorafenib.
lo conocemos también nosotros porque se utiliza en cáncer de colon. Básicamente la diarrea es uno de los principales efectos. En este ensayo, recordemos, se comparó con placebo, entonces evidentemente va a haber más efectos secundarios en la rama que recibió el regorafenib, pero fueron de forma interesante eventos adversos bastante manejables, también probablemente porque el paciente ya conocía de previo una terapia con un perfil de toxicidad similar. No es el único. No es el único ensayo, otro estudio que es el estudio Celestial, también publicado este año, demostró que el cabozantinib podría ser útil en pacientes que hubieran progresado a sorafenib. El único punto aquí es que los pacientes tenían que tener un nivel de alfa-fetoproteína por encima de 400. Este ensayo demostró esta supervivencia global de también más o menos unos 10 meses, bastante similar a lo que produce el regorafenib en segunda línea. También nos genera un beneficio en supervivencia libre de progresión. Y vemos que en los pacientes que habían recibido sorafenib previamente, este beneficio era ligeramente superior, digamos que de 11 meses en supervivencia global. Efectos adversos del cabozantinib no lo disponemos en el país, pero es una terapia también similar en el aspecto de que lo relevante es la diarrea, la fatiga, los síntomas de gastrointestinales y el síndrome mano-pie, que también se conoce como la eritrodisestesia palmoplantar. Entonces fue otro ensayo en el cual tenemos posibilidad de administrar un medicamento, ya no solamente regorafenib, sino también cabozantinib. Y más recientemente, el estudio RICH-2 con ramucirumab fue el estudio que no solamente utilizó pacientes en segunda, sino también una tercera línea. Y en este ensayo, que es más reciente, este no está todavía publicado, solamente en formato de abstract, fue publicado en el ASCO de este año. Vemos que hay una mejoría en supervivencia de unos 8.5 meses. No es tan dramática como lo vimos en los otros dos casos, pero no tenemos a la fecha todavía una comparación entre estos tres agentes. Efectos adversos frecuentes del ramucirumab. Este es un agente antiangiogénico, entonces nos va a dar hipertensión, proteinuria, un poco también de edema periférico. Ya aquí tal vez la diarrea no es un efecto importante, entonces puede ser una alternativa eventualmente para estos pacientes. Pero probablemente, como han oído desde ayer, la inmunoterapia es también una próxima señal para el tratamiento del cáncer de hígado. Este es un diagrama de cómo las células T citotóxicas reconocen a las células tumorales, y ese reconocimiento es a través, obviamente, de la exposición de antígenos tumorales en la membrana de la célula tumoral, pero la célula tumoral expresa PDL1, que es el ligando del Program Death Receptor, y entonces al expresar el PDL1, la célula tumoral induce anergia del linfocito, es decir, el linfocito ya no reconoce a quien debía matar, y con el advenimiento de estos fármacos anti-PDL1 o anti-PD1, ya sea contra el ligando o contra el receptor, logramos despertar al sistema inmunológico, y ese despertar del sistema inmunológico hace que el linfocito, el natural killer, pueda otra vez eliminar a la célula tumoral, y con ello el mismo cuerpo se encarga de matar al cáncer, como debió haberlo hecho en el principio. Esto se ha intentado con el uso del nivolumab. Sin embargo, es una terapia de la cual no disponemos casi que en América Latina o de México para abajo, y es simplemente una de muchas otras moléculas que podrían eventualmente cambiarnos el panorama de estos pacientes con cáncer de hígado. Para terminar, los dejo con esta diapositiva del tratamiento que tenemos hoy en día. Acá en rojo son los tratamientos que no han servido, como es
la terapia adyuvante después de resección, el sorafenib después de TACE, quimioterapia. Antes se utilizaban hasta compuestos hormonales porque sabemos que el hígado puede tener receptores de estrógeno. El Yttrium no ha demostrado un beneficio consistente. Una recomendación positiva es para todos estos fármacos que les acabo de mencionar, el sorafenib en primera línea, el lenvatinib también en el ensayo de no inferioridad, el regorafenib en el estudio Resource, cabozantinib con el Celestial. Aquí podríamos agregar el ramucirumab. La quimioembolización ya sabemos que sirve y nos favorece bastante que el paciente no tenga que estar expuesto a estos fármacos y también beneficia la supervivencia. Hay otras, como es la parte quirúrgica, el trasplante hepático, la resección con todas las formas o la ablación más bien con todas las posibilidades de ablación. Y en realidad, hoy afortunadamente tenemos pues, más herramientas para tratar esta enfermedad, que es una enfermedad, pues, como vieron al principio, en la primera diapositiva, en la cual todavía tenemos mucho que hacer y por lo menos tenemos una ventana grande, una oportunidad grande para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. ¿Alguna pregunta? Alan, Sí. Yo tenía una pregunta sobre la combinación de terapias, que es una cosa como extraña, que en el hepatocarcinoma todo lo que se intenta siempre es con un único medicamento y creo que como que lo que pareciera que viene bueno para enfermedad avanzada sería combinar, por ahí tengo la idea de algo en la combinación de inmunoterapias. A ver si tenías algo que decir ahí al respecto. Sí, al menos en lo que son terapias blanco, target, no se pueden combinar por la toxicidad. La experiencia que ha habido ha sido nefasta en ese sentido de combinar dos anti-TKI, por ejemplo. De hecho, no creo que haya un estudio en oncología en general, pero con la inmunoterapia sí se ha visto incluso un adecuado perfil de toxicidad con quimioterapia. Entonces sí hay ensayos corriendo con esta combinación. Nuevamente habrá que definir, como lo hemos visto en pulmón, si el PDL1 es un marcador pronóstico, si lo será la presencia de alfa-fetoproteína, definir bien el grupo de pacientes, pero probablemente en los próximos años veamos un poco de avance en ese sentido, pero a la fecha, obviamente solo en experimentación y con inmunoterapia y un target de TKI. Alan, tal vez nos puedes hablar un poco sobre la experiencia nacional con el estudio que presentaste. Tal vez creo que esos pacientes tuvieron un buen beneficio, ¿verdad? Comparado con los estudios, digamos que pivotales que dieron acreditación al uso de estos medicamentos, pero aún, digamos, en nuestras circunstancias, pues circunstancias es que muy probablemente muchos de esos pacientes les tomó un tiempo para iniciar la terapia y aún así respondieron también. Sí, también debemos de reconocer cuando llega una terapia nueva, nosotros somos los primeros que no sabemos cómo usarla, la podemos leer, pero realmente hasta tener el paciente enfrente, realmente es que conocemos a manejar estos pacientes y probablemente al principio de la experiencia en la institución, la mayoría de pacientes eran pacientes o un Child B o pacientes que desgraciadamente no tenían el apoyo familiar, que abandonaban la terapia o que incluso el inicio de tratamiento hasta que desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico de que es en estadio avanzado y que recibe el tratamiento era bastante prolongado. Hoy la sala cuarta es más rápida, entonces digamos que esos pacientes cuando pelean el medicamento lo pueden recibir más rápidamente y también nosotros ya conocemos algunas mañas para, en el sentido de decirle al paciente que el beneficio es potencial y básicamente también sabemos que tenemos que apurarnos. A eso me refería con mañas, de que tenemos que realmente estar detrás de estos pacientes porque si no, realmente si dejamos al paciente que piense o que sea pasivo, realmente eso no va a beneficiarnos, ni a nosotros, ni al paciente.
Y afortunadamente el ensayo que hicimos con los pacientes que sí recibieron tratamiento, tomando bien las fechas en la cual se despachó el medicamento hasta la fecha de muerte, realmente la experiencia fue muy similar a la que se encuentra en los ensayos pivotales, y aparte de eso, uno tampoco debería pensar por qué iba a ser diferente, ¿verdad? Porque si sigue siendo el hepatocarcinoma, ¿por qué no vamos a comportar completamente distinto a otra población? Entonces yo creo que el secreto ha sido en reconocer bien los pacientes, en apurarnos, en que sepamos que el paciente con cáncer de hígado es casi como ocurre con cáncer de páncreas, que no le podemos dejar una cita en 4 meses, ¿verdad? Sino que tenemos que estar o recargándonos haciendo algo porque hay que correr. Gracias. Bueno, yo creo que es muy importante el que el país cuente con los resultados, ¿verdad? Y el doctor Alan, al igual que otros oncólogos, han tenido ese objetivo, ¿verdad?, de exponer los resultados de los medicamentos que tal vez en algún momento se consideraría que no les correspondería, ¿verdad? O sea, yo creo que es fundamental el conocer que las cosas sirven en nuestra población. Yo quería preguntarle, en ese escenario, ¿cuál sería la segunda línea que usted recomendaría, ¿verdad? Y si la serología positiva por hepatitis B sería un factor a tomar en consideración para decidir qué tratamiento utilizar. La segunda línea actualmente aprobada es el regorafenib. Todavía los ensayos con el cabozantinib y ramucirumab no han dado la aprobación por FDA. Entonces, el regorafenib, aparte de eso, es el único que está de esos, bueno, el ramucirumab también, pero ese ni siquiera está publicado. Entonces, yo a esta fecha escogería el regorafenib si el paciente toleró el sorafenib. Y en cuanto a la coexistencia de hepatitis B, sí es difícil porque sabemos que no solamente se complica el manejo de la hepatopatía por esta enfermedad, sino que molecularmente el carcinoma hepatocelular debido a hepatitis B es un tumor más agresivo, con mutaciones distintas, pero no es que no se beneficie, ¿verdad? Vamos a saber que sí va a tener un beneficio, pero que va a ser mucho menor, y que ahí va a ser fundamental que también el paciente esté controlado por el gastroenterólogo o infectólogo para que ese virus B ya no esté en fase replicativa, ojalá pues mantener esa parte controlada. E insisto, ¿verdad? No es que no hay un beneficio, sino que el beneficio es menor, y que probablemente también ese paciente, la idea es no llegar a ese momento, ¿verdad? Sino que desde que sabemos que tiene hepatitis B, estar aún en ausencia de cirrosis, estar haciendo ultrasonidos para detectar cualquier cambio. ¿Una pregunta? Bueno, doctor, muchísimas gracias por la exposición. Ahora podemos… bueno.